Hombre, a mí la verdad es que me ha hecho bastante ilusión, aunque sea así a título póstumo, pues volver a colaborar con Tito y estar en el Tío Carlos y además por un acto solidario, ¿no? Por un acto de estos que, hostia, está chulo ya. Mira, no podíamos creerlo. Ha pasado un año entero, la Magic Line ya está aquí. Vente, tenemos la puerta abierta. Que nuestra canción, que la hicimos con tanta ilusión y tantas ganas, que se haya convertido en el himno, pues no deja de ponernos súper contentos y súper felices con uno mismo, ¿no? Hemos visto ya de pasadas ediciones vídeos de la Magic Line donde la gente lo cantaba y lo bailaba, y claro, es que la rumba como lenguaje musical ya es algo muy directo. Y si además hacíamos una letra especial para la Magic Line, pues entonces es doblemente directo, ¿no? Vente, mira, es como un llamamiento a pasártelo bien, ¿no? A disfrutar, a caminar por la ciudad. Disfrutando de la ciudad, caminemos por la amistad, recorriendo la gran ciudad, con tu corazón a brillar, porque ahora que en este caso asociemos la rumba, que también es una versión especialmente festiva, la asociemos con una fiesta de la solidaridad, nos parece que es lo más oportuno. Claro, y seguramente también, bueno, todos queremos ser solidarios, pero todos estamos muy liados y tenemos mucho trabajo y muchas obligaciones y no sé cuánto. Y bueno, es un poco una manera de tirar un poquito más de la solidaridad de cada uno, ¿no? Venga, veniros que hay fiesta, puñeta, venir a ser solidarios. En la Magic, mira, mira, en la Magic, en la vida, en la Magic. Confesaros que cuando recuperé las pistas de la canción y volví a oír la guitarra de Charlie, pues fue un momento intenso, fue un momento emocionante para mí, porque claro, ya hace unos años que nos dejó y éramos amigos y teníamos un proyecto juntos. Entonces volver a oír esas pistas de sonido, muchos juntos y muchas horas. Volver a oír eso ha sido una emoción añadida. Pero mira que la Magic Line es la vida. Ven a la Magic Line y camina por un mundo mejor. Yeah.